Hola, ahora vamos a ver lo que es un problema. Entonces, nosotros podemos decir que un problema es una situación a resolver y que está contenida en un enunciado más preguntas, ¿no? Todo problema siempre va a tener un enunciado y va a tener preguntas. Bien, entonces vamos a suponer que yo aquí tengo un problema y aquí estará nuestro enunciado, ¿no? Describiendo toda la situación del problema. Puede ser que las preguntas sean muy fáciles de identificar porque están bajo el signo de interrogación. Entonces nosotros podemos decir que las preguntas se plantean de forma explícita, ¿no? De forma explícita. Y normalmente hay ciertas palabras pues que identifican lo que es una pregunta, como por ejemplo la palabra que, y hay que tener en cuenta el acento. Puede ser también la palabra cuando, ¿no? Y así muchas otras palabras que pueden ser usadas para hacer una pregunta. Pero también hay otro tipo de preguntas que no son tan evidentes y que se conoce que estas preguntas son de forma implícita. ¿Qué significa que sea una pregunta de forma implícita? Lo que significa es que está dentro del enunciado del problema, ¿no? Y que no son tan evidentes, pero son preguntas que están dentro del enunciado del problema. Bien, entonces ya nosotros podemos decir que un problema está formado por un enunciado más las preguntas, y que las preguntas pueden estar o pueden ser de forma explícita, es decir, evidente bajo el signo de pregunta o al final del párrafo donde se expresa el problema, o que también pueden ser de forma explícita. Eso significa que las preguntas estarán embebidas o incrustadas dentro del enunciado del problema. Pues bien, estando así las cosas, en el enunciado lo que nosotros vamos a encontrar son datos, ¿no? Y esos datos pueden, de acuerdo a la pregunta que se plantee, podrían estar completos, podrían estar incompletos o podrían estar faltando ciertos datos para resolver el problema. Cuando el problema en su enunciado cuenta con los datos completos, significa que estamos ante un problema estructurado. Todo problema estructurado tiene sus datos completos para su resolución, y se dice que un problema estructurado tiene una solución única. Mientras tanto, cuando los datos dentro de un problema pueden estar o pueden ser incompletos o pueden faltar ciertos datos, entonces se dice que un problema con datos incompletos o faltantes se trata de un problema no estructurado, y al ser un problema no estructurado, nosotros decimos que podemos tener para ese problema varias soluciones. Bien, eso es en cuanto al enunciado. Ahora veamos un poco en cuanto a la pregunta. En la pregunta siempre van a haber o siempre se va a contener
una variable la cual debemos encontrar su valor. También dentro de los datos o dentro del enunciado se encuentran variables, ¿no? Se encuentran variables. Las variables pueden estar clasificadas por su tipo, es decir, cuantitativos o cualitativos. Cuantitativo es todo lo que puedo contar o lo que puedo medir, mientras lo cualitativo es todo aquello que puede ser observado. También las variables se pueden clasificar por su función en semánticos y lógicos. Lo semántico es muy parecido a lo cuantitativo y a lo cualitativo, mientras que los lógicos significan presencia o ausencia, ¿no?, de la variable. Entonces, el resumen de todo esto es que un problema estará siempre formado por un enunciado, ¿no es cierto?, más la pregunta. Muy importante es que hay que tener en cuenta que tanto los datos como la pregunta se refieren a variables que encontrar y variables que nos dan como datos, y debemos trabajar sobre esas variables. En el próximo video estaremos viendo cómo hacer para trabajar con las variables. Muchas gracias.